Por la mañana, Residencia Mackenzie Weaver se despertó con una mañana brillante y soleada. Estiró el cuerpo y giró la cabeza para mirar por la ventana, viendo pasar algunos pájaros. Escuchó ociosamente el canto de los pájaros, luego respiró el lujoso olor de las tostadas y los huevos que se cocinaban en la estufa, sin duda por los Mackenzie. Era la definición del libro de texto de la mañana perfecta. Esa imagen se hizo añicos en el momento en que escuchó un ronquido masivo que emanaba del ocupante de la otra cama de la habitación. Se giró para mirar a Ryder, que estaba tendido en su cama, roncando tan fuerte que si alguien entrara en la habitación habría jurado que alguien estaba acelerando una motosierra sobre madera. Me pregunto cómo dormí durante eso, se preguntó Weaver mientras se levantaba y se vestía rápidamente. Volvió a mirar brevemente a su sirviente y salió de la habitación. Weaver se dirigió hacia la cocina, donde los dos Mackenzie, Glenn y Martha, estaban despiertos. Glenn estaba sentado a la mesa, leyendo un periódico, y Martha estaba friendo los huevos que él había olido. Ambos levantaron la vista al verlo. Glenn esbozó una sonrisa. «Levántate y brilla, dormilón. Son casi las 11 en punto». Martha tenía una expresión similar mientras levantaba la vista de freír el desayuno. «Buenos días, Weaver. ¿Has dormido bien?» Weaver no pudo evitar dejar que una sonrisa iluminara su rostro. Puede que no fueran sus abuelos biológicos, pero los Mackenzie habían crecido con él en el tiempo que había vivido con ellos. «Buenos días, abuelo, abuela. ¿Son esos huevos los que huelo?», preguntó mientras se deslizaba en su asiento en la mesa. «Huevos, tostadas e incluso hay algunas sobras de sopa de miso y pescado de anoche», replicó Martha mientras volvía a la cocina. «Hoy vamos a tener una mezcla de desayuno occidental y tradicional. Sé que es un poco demasiado para desayunar, pero todos sabemos lo mucho que le gusta comer a tu amigo Alexander, así que decidí ir a lo seguro». Weaver sudó al oír eso. Ryder había comido casi 3 porciones la noche anterior. Honestamente, estaba sorprendido de que no hubiera intentado comerlos fuera de casa y de casa. «Sí, le encanta comer», respondió Weaver mientras se frotaba la nuca. «Apuesto a que nadie más tiene que lidiar con un sirviente tan hambriento». Mansione Innsbernsheimer de repente estornudó mientras se sentaba a la mesa del comedor, actualmente en su cuarta porción de desayuno. Berserker, que había terminado junto a todos los demás excepto Sul a partir de este punto, y solo porque se levantó tarde, la miró sorprendido. «Gesundheit. Gracias. De vuelta con los Mackenzies, ¿escuchaste a Weaver?», preguntó Glenn, sacando a Weaver de sus pensamientos. «Anoche, las víctimas del asesino en serie fueron encontradas, vivas». «¿En serio?». Weaver se dio cuenta de que la noticia debía haber llegado después de que regresó y se quedó dormido anoche. «Sí, pero es una lástima que no hayan encontrado también al asesino», añadió Martha, todavía en la cocina. Weaver hizo una mueca para sí mismo. Si el asesino había estado en ese estacionamiento destrozado, era probable que no regresara. «Entonces, ¿cómo está Alex? ¿Sigues dormido?». Sí. Se despierta cuando le da la gana. Es de mala educación hablar de alguien a sus espaldas, ¿no crees?». La voz de Ryder retumbó en el piso de arriba. Todos se giraron para mirar al sirviente mientras bajaba las escaleras, completamente vestido con su ropa informal. Glenn sonrió. «Buenos días, Alexander. Una buena mañana, ¿verdad?». Ryder le devolvió una enorme sonrisa. «Sí, es una de esas mañanas que hacen que uno se sienta bendecido de estar vivo, ¿no es así?». «Pero pasando a otros asuntos», dijo mientras se sentaba en su casa, «llego demasiado tarde para desayunar». Martha se volvió hacia los hombres, sosteniendo la sartén con los huevos fritos. «No, yo diría que llegas justo a tiempo». El desayuno era sencillo, pero sabroso y lleno de conversación. Ryder, como Weaver había aprendido rápidamente en los últimos días, era un hombre que creía que el desayuno era algo que había que tomar con entusiasmo. Weaver se encontró a sí mismo observando con algo que se acercaba al asombro mientras la conversación entre Ryder y Glenn pasaba de las costumbres locales de Japón y Grecia, al alcohol, a los viajes, a Canadá, a las batallas históricas, a las prácticas médicas, a otros países extranjeros, y finalmente de alguna manera terminando en los deportes. La conversación continuó mucho después de que terminara el desayuno, y todos, incluso vacilantes en varios momentos, agregaron algo a ella. No fue hasta que Ryder miró el reloj de la habitación que finalmente lo terminó. «Bueno, señor y señora Mackenzie», Martha negó con la cabeza. «Alex, ¿cuántas veces tenemos que decírtelo? Eres un amigo, así que son Glenn y Martha para ti».
Bien, Glenn, Marta, les agradezco el magnífico desayuno y la fascinante conversación. Pero Weaver y yo debemos irnos. Vamos, muchacho. Diciendo esto, agarró a Weaver por la parte posterior de su suéter y lo levantó. ¿Te diriges a la ciudad?, preguntó Glenn. Efectivamente. Hay algo que quiero hacer antes de que termine el día, y necesito que Weaver me ayude. Ahora, si nos disculpas, nos iremos, dijo Ryder con un movimiento de cabeza mientras llevaba a Weaver con él por la puerta. Adiós. Ojalá nos veamos esta noche. Ayúdame. Vaciló la boca. ¿Por qué todos los que conocía eran siempre tan agresivos o locos? Diviértete, gritó Glenn. Cuídate, añadió Marta. Así es, se recordó Weaver. Porque cuando eres un mago, hay gente loca en la descripción del trabajo. Dreamscape Solawi observó con ojos embelesados mientras veía la vida de su sirviente, Caster. Es cierto que Kainet había mencionado que cuando un amo forma un contrato con un sirviente, el amo comenzará a tener visiones de la vida anterior de su sirviente. Esto era para asegurarse de que el maestro tuviera una comprensión más profunda de su sirviente y, por lo tanto, pudiera trabajar mejor con ellos tanto en combate como en interacciones simples. Sin embargo, como Solawi estaba aprendiendo rápidamente, hay una diferencia entre simplemente escuchar algo y experimentarlo realmente. Lo primero que vio de la vida de Caster fue cuando era un bebé. Observó con total asombro e incredulidad cómo era criado por un dragón, de todas las cosas, que le enseñó a hablar, escribir y su propia forma de magia, la magia del Assassin del dragón de fuego. También vio cómo el dragón, Igneel, le daba a Caster el pañuelo blanco que llevaba alrededor de su cuello en todo momento. Así que es por eso que esa bufanda es tan importante para él, se dio cuenta Solawi mientras observaba a Caster sonreír y saltar de alegría mientras Igneel simplemente miraba con una sonrisa en sus rasgos draconianos. Su mente recordó brevemente cómo una vez le dijo que era su posesión mundana más preciada. Ahora entendía por qué. Sin embargo, finalmente, vio cómo se despertaba un día e Igneel se había ido. La fecha, como finalmente descubrió junto con Caster, fue el 7 de julio de X777. Observó cómo Caster comenzó su viaje para encontrarlo, descubriendo su mareo e incapacidad para funcionar mientras estaba en un vehículo en movimiento en el proceso, y finalmente conoció a un anciano llamado Makarov Dreyar, que era un maestro del gremio y lo convenció de unirse a su gremio de magos. Vaya. Es descomunal, exclamó Caster mientras miraba con asombro el edificio que tenía delante. Así que este es un gremio de magos. Makarov sonrió al lado de Caster. Por un momento, Solawi recordó brevemente la sonrisa de Lancer cuando se conocieron. Sí, esto es Fairy Tail. Caster miró a Makarov, confundido. ¿Hada, cola? ¿Las hadas realmente tienen cola? ¿Existen? Nadie puede decirlo con certeza, explicó Makarov. Como ellos, este lugar es un misterio eterno, una aventura sin fin. Ese es el verdadero significado detrás del nombre. Con el tiempo, Caster comenzó a formar lazos profundos con los miembros del gremio. Dos en particular se destacaron para Solawi. La primera fue con Gray Fullbuster, un joven de la edad de Caster que usaba magia de hielo. Gris, ponte algo de ropa. Y que tenía la extraña costumbre de desnudarse inconscientemente. Ah, mierda. Qué dolor de cabeza. Solawi observó cómo ambos rodaban por el suelo, luchando entre sí. Acabas de llamarme un dolor en el culo, pedazo de mierda en llamas. Un gran dolor en él, pan pervertido. El término mejores amigos vitriólicos sería apropiado para describir su relación. La segunda fue con Erza Scarlet, una chica que tenía más o menos su edad y usaba la magia Rekid, que le permitía invocar nuevas armaduras y armas. Natsu, veo que tú y Gray se llevan bien. Solawi observó cómo Caster y Gray de repente tenían sus brazos izquierdos sobre los hombros del otro y sacudían sus manos derechas como amigos. Erza. Estamos siendo muy buenos el uno con el otro, como siempre. ¿Sí? Y era completamente capaz de golpearlos a ambos sin sudar. Dejando a un lado las peculiaridades, Solawi pudo ver que Caster realmente disfrutaba de la compañía de ambos, formando una rivalidad cercana y fraternal con ambos. Vio cómo crecía en el gremio, viendo a sus miembros como su nueva familia. Ella observó con diversión y una cálida sensación cuando encontró un huevo, que creía que era de un dragón, en el bosque al este de Magnolia, la ciudad donde se encontraba Fairy Tail, y decidió cuidarlo y hacerlo eclosionar.
Vio como él y otra chica del gremio, Lysana Strauss, construían una casa de paja en mal estado en el parque para mantener el huevo caliente, y se hicieron muy amigos en el proceso. Cuando el huevo finalmente eclosionó, salió un gato azul con alas, al que Caster llamó Happy, debido al hecho de que la atmósfera del gremio parecía cambiar después de su nacimiento. Vio como Lysana se fue en una misión con sus dos hermanos, Elfman y Mirahane, para cazar a una criatura llamada la Bestia, y observó con tristeza cuando Caster se enteró de que Elfman la mató accidentalmente cuando intentó usar su magia para tomar el control y transformarse en la criatura. Sin embargo, vio que Caster lo perdonaba, a pesar de que su muerte lo impactó mucho. Continuó observando cómo Caster crecía, y vio cómo conocía a una joven llamada Lucky Arfilia, una maga viajera del espíritu celestial, en Argeon Town. A través de una serie de circunstancias que involucran una comida, un impostor que dice ser de Fairy Tail, literalmente irrumpiendo en una fiesta en un barco, destruyendo una parte importante del puerto de la ciudad, e involucrando a ejecutores del Consejo Mágico, también conocido como la típica misión Natsu, finalmente convenció a Lucky para que se uniera a Fairy Tail. Solaui observó con cierta sorpresa cómo Caster y Happy se infiltraban en el nuevo alojamiento de Lucky, la asustaron muchísimo y decidieron formar un equipo temporal con la insistencia de uno de sus espíritus celestiales, Lue. El grupo, al que Solaui decidió llamar Tean Matsu para futuras referencias, realizó su primera misión oficial, que era infiltrarse en una mansión y robar un libro. Después de una serie de circunstancias complicadas que involucraron a un político corrupto, un grupo de sirvientas feas y un par de mercenarios que mordieron más de lo que podían masticar, lograron recuperar el libro, aunque no recibieron paga, debido al hecho de que el trabajo indicaba que se suponía que debían destruir el libro, lo que no hicieron. Después de eso, Solaui observó con una risa apenas contenida cómo Caster y Gray se metían en otra pelea, solo para que Erza regresara de su propia misión y asustara a ambos. Eso nunca pasa de moda, ¿verdad? Solaui se preguntó retóricamente mientras intentaba contener la risa. Sin embargo, lo que siguió no fue motivo de risa, ya que Erza reveló que necesitaba la ayuda de ambos en su próxima misión: derrotar al gremio de magos oscuros de Eisenwald y recuperar la flauta mágica Luyabi, que tenía la capacidad de matar a todos los que escucharan tocar su canción, con la excepción del jugador. Eisenwald tenía la intención de usarlo para, como supieron más tarde, matar a los maestros del gremio, que estaban en una reunión. Lucky se unió a ellos como meditadora entre Caster y Gray, lo que Solaui no vio la razón, ya que Erza era completamente capaz de hacerlo por sí misma, pero también vio lo bien que trabajó con Caster en su última misión, por lo que podía ver por qué de otra manera. Caster estuvo de acuerdo, pero con la condición de que Erza luchara contra él cuando regresaran, a lo que ella accedió. Eventualmente, Caster se enfrentó al líder del gremio, Erigor el Segador, en la batalla, su fuego contra el viento de su enemigo, y finalmente dominó y rompió la armadura de viento de su enemigo, derrotándolo. Incluso entonces, tuvieron que enfrentarse a la propia canción de cuna, que de alguna manera poseía la capacidad de transformarse en un demonio gigante. Sin embargo, resultó ser poco rival contra Caster, Gray y Erza luchando juntos. Solaui se encontró mirando con asombro cómo los tres trabajaban a la perfección para derrotar al gigante, y luego se encontró resistiendo una palma en la cara cuando lograron destruir la casa de reuniones de los maestros del gremio en el proceso, y huyeron en el momento en que se dieron cuenta de que lo habían hecho. Me pregunto cuánto acumula Fairy Tail en términos de daños a la propiedad al año. Solaui se encontró a sí misma preguntándose. Los costes semanales por sí solos parecen ser el equivalente a lo que la asociación gasta en investigación en un solo año. De todos modos, Solaui observó con suspenso cómo Caster y Erza comenzaron su batalla, según su acuerdo, cuando regresaron. Sin embargo, antes de que la cosa se pusiera seria, Erza fue arrestado por el Consejo Mágico por daños a la propiedad, entre otras cosas. Después de que Caster no pudo rescatarla, al tratar de afirmar que él era el verdadero Erza, de todas las cosas. Ambos fueron encarcelados. Por suerte, fue solo una formalidad, por lo que fueron liberados al día siguiente. En la revancha, fue derrotado rápidamente con un martillo en la cara. En realidad, Solaui solo podía pensar en una frase para resumir sus sentimientos. Eso fue anticlimático. A pesar de todo, continuó viendo cómo Caster irrumpía en el apartamento de Lucky nuevamente y la convencía de ir en una misión de clase S a un lugar llamado la Isla Maldita. Gray terminó apareciendo, inconscientemente, después de que no pudo detenerlos a ambos y traerlos de regreso al gremio.
Resultó que la población de la isla estaba maldita para ser demonios, y la única forma de ser liberados era aparentemente destruir la luna. Está bien, eso es una locura. Por supuesto, como Solaui vio, estaba lejos de ser la cosa menos loca que sucedía. Los acontecimientos que siguieron podrían describirse mejor en los siguientes términos. Lucharon contra un ratón gigante, encontraron un templo en ruinas, un demonio congelado dentro de dicho templo y un grupo de magos que intentaban revivir a dicho demonio, conocido como Deliora, para que su líder, que resultó ser un mago de hielo y antiguo conocido de Gray llamado Leon Bastia, pudiera matarlo. Luego, Caster se congeló, y después de liberarse, Caster procedió a derrotar a dos de los magos enemigos, uno que parecía un perro y el otro con unas cejas enormes. Solaui se preguntó brevemente si había algún límite en la apariencia de la gente en el mundo de Caster. Por lo que sabía, podría haber alguien que pareciera un gato, o incluso que estuviera hecho de bloques de construcción. De todos modos, vio como más tarde Caster procedió a luchar contra Leon cuando su pelea fue interrumpida por Gray, quien le dijo que lucharía contra Leon. Gray decidió entonces utilizar el poderoso hechizo de hielo y Zetshell, la misma técnica utilizada para encarcelar a Deliora por su profesor, para matar a Leon, lo que resultaría en su propia muerte. Por supuesto, Caster no quería nada de eso. Fall. Golpe de taco en la cara. No irrumpas de la nada para empezar a divagar sobre la responsabilidad y todo eso. Este es mi show. Después de una breve pelea con un tipo con una máscara tiki, la apertura de un demonio ya muerto y el descubrimiento de que la población de la isla nunca fue maldecida para ser demonios, sino que simplemente se olvidó de que lo eran más tarde, el equipo Natsu regresó a casa victorioso. Una lástima que las cosas no estuvieran tan bien en el frente interno. Observó en estado de shock Kono. A su regreso a Fairy Tail, el equipo encontró al gremio en ruinas, con enormes protuberancias de metal que sobresalían de él desde todos los ángulos. Se enteraron de que el ataque era de su gremio rival, Phantom Lord, pero cuando Caster intentó convencer al maestro Makarov de que se defendiera, se encontró con una respuesta que no esperaba. Bueno, cálmate. No es algo por lo que hacer un escándalo. No veo por qué se molestarían en atacar a un gremio vacío. ¿Eh? Aparentemente, el ataque ocurrió en medio de la noche. Nadie resultó herido. Entonces, dejémoslos en paz. Makarov terminó con finalidad, o con tanta finalidad como se puede dar en estado de ebriedad. Solaui no podía creerlo. Si tal ataque hubiera ocurrido en la casa de un mago en su mundo, se consideraría tan insultante como una bofetada directa en la cara. Es probable que los atacados gasten todos sus recursos para cazar a los agresores y vengarse de ellos personalmente. Por supuesto, como aprendió rápidamente, la guerra entre gremios legales estaba prohibida por el Consejo, por lo que estaba fuera de sus manos a pesar de todo. Al menos, lo habría sido, si no se hubiera hecho lo que sucedió al día siguiente. Solaui observó con partes iguales conmoción, miedo e ira el lugar del próximo ataque del señor fantasma, aunque esta vez no fue en el salón del gremio. Estaba en 3 de sus miembros, que habían sido gravemente heridos, clavados, prácticamente crucificados, a un árbol en el parque, con uno de ellos marcado con la marca del gremio del señor fantasma. No podía creer que la gente pudiera rebajarse tanto como para hacer algo así, todo solo para obligar a alguien más a ir a la guerra. Makarov estuvo de acuerdo con ese sentimiento, si su respuesta era una indicación. Destrozar nuestro bar de mala calidad que podía soportar, comenzó, agarrando su bastón de madera con un tornillo de banco y temblando de ira pura. Pero ningún padre puede quedarse callado después de ver la sangre de sus hijos. El bastón finalmente se rompió en su agarre. Esto significa guerra. Y con esas palabras, comenzó la guerra entre Fairy Tail y Phantom Lord. Solaui observó con asombro cómo Caster literalmente derribaba el muro del señor fantasma, provocando la verdadera batalla. Cuando Makarov se fue para lidiar con José Porla, el líder de Phantom Lord, el propio Iron Dragon Slayer del gremio y el responsable de atacar al gremio y a sus miembros, Gage el Red Fox, se unió a la batalla. Caster se enfrentó a su compañero en una batalla algo igualada, que se vieron obligados a detener cuando Makarov perdió su poder mágico y el gremio se vio obligado a retirarse. Sin embargo, Caster escuchó que Lucky había sido capturada por el enemigo, por lo que agarró a uno de los miembros del enemigo, a quien comenzó a interrogar para obtener información a través de su propia marca única de interrogatorio. Dime, ¿dónde está Lucky? Yo, no sé, ¿quién es ese? Eso fue un error. ¡Uah! Caliente. Hurra. Habla. Si mi amigo está herido, podría quemarte hasta dejarte crujiente.
El enemigo luego procedió a derramar sus tripas sobre donde estaba el cuartel general del señor fantasma, diciendo que probablemente ella estaba allí. Llegó justo a tiempo para atrapar a Lucky, que había saltado de la torre para escapar del enemigo, y se dirigieron de regreso al gremio. Por supuesto, Phantom Lord los siguió de regreso y usó el enorme cañón Júpiter con energía mágica para tratar de destruir el gremio. Solaui observó con asombro cómo Erza interceptó la explosión con su armadura adamantina y logró anular por completo la explosión, a pesar de la destrucción de la armadura y sus propias heridas, salvando al gremio. Después de enterarse de que solo tenían 15 minutos antes de que el cañón se recargara, Caster cargó dentro para destruirlo, enfrentándose a una de las élites de Phantom Lord, Tortomaru, que tenía la capacidad de controlar el fuego. Sin embargo, después de una agotadora batalla, Caster logró dominar el control de su enemigo, destruyendo el cañón. Y cuando su enemigo intentó derribarlo cuando comenzó su mareo, Gray y Elfman lo salvaron. Eventualmente, se separaron, decidiendo detener al enemigo antes de que pudieran comenzar la siguiente etapa de su ataque. Caster luego se encontró con Arya, el mago que había herido a su maestro, y casi perdió su propio poder mágico si no fuera por la oportuna intervención de un herido Erza, quien aún pudo derrotar rápidamente a Arya a pesar de que liberó todo su poder. Después, Caster se enteró de que Lucky había sido capturada una vez más, y finalmente la salvó de ser empalada por uno de los cuchillos de Gahel. Solaui observó con suspenso cómo los dos Dragon Slayers, magos enseñados por los propios dragones, luchaban entre sí por la supremacía. Y tuvo la decencia de sonrojarse cuando prácticamente se quitaron toda la ropa superior, sin ninguna razón práctica obvia más que mostrar que se estaban poniendo serios. Sin embargo, aunque al principio estaban igualados, Gahel ganó la ventaja al comer el revestimiento de metal en el suelo para restaurar su fuerza, gracias a la capacidad del Assassin de dragones para consumir su propio elemento. Oye, no es justo. ¿Cómo es que puedes comer? Dejando a un lado la injusticia de la situación, Solaui observó con los puños cerrados cómo Caster era aplastado contra las paredes y el suelo por el rejuvenecido Gahel. Vio con lágrimas en los ojos cómo Caster se veía obligado a ver cómo su gremio era destruido, todo mientras su enemigo se reía. Sin embargo, a pesar de todo, se negó a ceder, incluso después de que apenas podía mantenerse en pie. Tu lamentable gremio está en ruinas, Gahel comenzó antes de que comenzara a golpear a Caster nuevamente. Déjalo ir. Se acabó. Pero no lo haría. De rodillas, salamandra. Gahel rugió furioso mientras golpeaba una y otra vez. Después de que te arranque uno nuevo, prepárate para conocer a tu creador. El matadragones de hierro, habiendo decidido dejar de jugar, transformó su brazo en una larga y dentada espada de acero. Ha sido divertido, salamandra. Rugió mientras se dirigía directamente al corazón de Caster. Sin embargo, Lucky, que todavía estaba al margen, usó a uno de sus espíritus celestiales, Sagitario, para destruir la maquinaria en la habitación para hacer fuego para que Caster comiera, aunque se retrasaron debido a que Sagitario malinterpretó las solicitudes y podía hacer fuego disparando flechas. A pesar de todo, Solaui observó con renovada esperanza cómo Caster se comía dichas llamas y se rejuvenecía. La batalla comenzó de nuevo, solo que esta vez, estaba lejos de ser una contienda. Fue una batalla total a favor de Caster. Las pocas veces que Gahel sacó un disparo, falló. Caster lo desvió de plano. Levi, Jet, Roy, el viejo pedo, Lucky, todos mis amigos y Fairy Tail, Caster gruñó mientras comenzaba a golpear a Gahel. ¿Cómo te atreves a poner tus sucias manos sobre ellos con esa sonrisa estúpida en tu rostro? Ladeó el brazo hacia atrás, y Solaui reconoció el movimiento de la batalla de sparring que había tenido con Lancer. Te estoy devolviendo el dinero, junto con algunos intereses adicionales. Loto carmesí, puño del dragón de fuego. Y con eso, Caster aniquiló por completo a su enemigo, junto con una buena parte del cuartel general del señor fantasma. Después, Makarov regresó y derrotó a José, acabando con el enemigo de una vez por todas. Sin embargo, antes de irse, Solaui observó cómo Caster tenía una conversación sorprendentemente cordial con Gahel, enterándose de que, al igual que Caster, había aprendido su magia de un dragón, que había desaparecido el mismo día que Ignael. Eventualmente, la aventura volvió a llamar.
Caster estuvo involucrada en ayudar a Erza a lidiar con su pasado cuando antiguos amigos de su infancia la secuestraron, con la intención de usarla como sacrificio para resucitar a un espíritu oscuro conocido como Ferez, que aparentemente había poseído a alguien querido por ella durante sus días como esclava. Sus camaradas, junto con un antiguo enemigo, el mago del agua Jubia, anteriormente del señor fantasma, liberaron y ayudaron a Erza a asaltar la antigua prisión a la que llamaba hogar. Las batallas fueron largas y duras, y Caster terminó luchando contra una dama gato y un hombre que parecía estar hecho de bloques. Solaui tuvo brevemente una sensación de déjà vu, e incluso fue devorado por un tipo con cabeza de búho y mochila propulsora. Eso sí que es vergonzoso, que te coma vivo un búho gigante. Solaui no pudo evitar pensar. Por favor, díganme que no salió así. Eso es prácticamente lo opuesto a una muerte heroica. Sus temores eran infundados cuando Gray golpeó al hombre búho y lo liberó, aunque estaba inconsciente. Después, Caster se despertó sobre la espalda de Simón, uno de los amigos de la infancia de Erza, y el único que sabía lo que realmente estaba sucediendo. Aunque se desviaron brevemente debido a la aparente necesidad de Caster de encontrar a Owlman y golpearlo para que no tuviera que escuchar las burlas de Gray, Simón finalmente logró volver a encarrilarlo, pidiéndole que ayudara a Erza a derrotar a Heyal, el hombre detrás de todo. No quiero. Simón y Solaui tenían la misma mirada de tienes que estar bromeando conmigo ahora mismo. En sus rostros. ¿Por qué se negaría? Es el enemigo de Erza, así que digo que Erza debería derrotarlo. Esto no es algo en lo que deba irrumpir. Solaui no podía creerlo. Mientras ella estaba conmovida, él pensaba en el honor de su camarada. ¿Realmente tenía que hacerlo en un momento como este? Esto no es una simple cuestión de fuerza o poder mágico. Erza todavía espera poder salvar de alguna manera a Heyal. Ella no tiene la capacidad de odiarlo realmente. Solaui lo entendió. Sabía que era probable que Erza no intentara asestarle un golpe verdaderamente letal, y probablemente trataría de hacerle entrar en razón. Alguien como Heyal, por lo que podía ver, probablemente se aprovecharía de esas emociones. Simón también reveló su preocupación de que, con el consejo mágico con la intención de disparar el Eterión, esencialmente el equivalente a una bomba nuclear mágica, en la torre para evitar el renacimiento de Ferez, Erza probablemente intentaría llevarse a Heyal con ella. Con esa información, Caster cambió de opinión al instante. ¿Por qué no dijiste eso en primer lugar? ¿A dónde diablos se fue Erza? Sin embargo, cuando el Eterión golpeó, la energía mágica fue absorbida por la torre, convirtiéndola en una enorme estructura de cristal. Solaui vio cómo Caster llegaba y salvó a Erza en el último segundo de ser absorbida por la torre. Vamos, tenemos que volver y tomar algunas misiones. Si no lo hacemos, Lucky no pagará el alquiler. Ese comentario, que era tan aleatorio para la situación, hizo que Solaui comenzara a reírse, a pesar de la seriedad. Caster luego procedió a noquear a Erza antes de dirigir su atención a Heyal, quien observó con una expresión desconcertada. Eres aún más irracional de lo que he oído. Disfrutaste golpeando a uno de tus propios Nakama, que ni siquiera podía moverse. Erza estaba llorando. Y diciendo cosas deprimentes con voz temblorosa, respondió Caster en voz baja con los puños cerrados. Este no es el Erza que conozco. Erza debe ser fuerte, mezquina y aterradora. Solaui vio cómo Caster liberaba sus llamas una vez más para luchar. Cuando se despierte, espero que sea la Erza que conocí. Eso es por lo que lucharé. La única respuesta de Heyal fue levantar la mano en un gesto de ven a buscarme. Interesante. Entonces déjame ver el poder de un matadragones. Solaui observó cómo, mientras que al principio, Caster parecía más fuerte que su enemigo, Heyal procedió a usar su propia magia, superando y burlando a Caster con supervelocidad antes de desatar un poderoso hechizo. Que las 7 luces del cielo te juzguen. Espada de las 7 estrellas. Gran Carriga. Solaui observó con miedo cómo veía el cuerpo desplomado de Caster. ¿Fue así como murió? Esta magia es comparable a un meteorito real. Estoy impresionado de que todavía estés de una pieza, comentó Heyal antes de centrar su atención en su entorno. Por otro lado, podría haberme excedido un poco. El sistema R no puede permitirse el lujo de sufrir mucho más daño para funcionar. Incluso ahora, la energía mágica se está filtrando. Sin embargo, para alivio de Solaui, Caster logró volver a levantarse, luego estrelló su puño contra el suelo, destruyendo más de la torre. Bueno, lástima que los magos de Fairy Tail se especialicen en daños a la propiedad. Ya veo, se dio cuenta Solaui. No necesita ganar.
Solo necesita asegurarse de que no puede usar la torre. Caster reanudó su batalla con Heyal, destruyendo más de la torre en el proceso, lo que lo obligó a usar un hechizo que, según él, acabaría con él. Solaui vio cómo Erza se despertaba y saltaba frente a Caster, apostando a que Heyal no destruiría su precioso sacrificio. Desafortunadamente, en este punto, estaba perfectamente dispuesto a no dejar que ni siquiera eso lo detuviera. Magia del cuerpo celestial, Altairis. El hechizo fue lanzado tanto a Caster como a Erza, pero no fueron ellos los que recibieron el ataque. Fue Simón, quien saltó frente a ellos y se llevó todo el peso del ataque de frente con su propio cuerpo. Solaui observó, con la mano sobre la boca y lágrimas en los ojos, cómo Erza y Simón tenían su última conversación. ¿Por qué? ¿Por qué no escapaste con los demás? Simón se limitó a esbozar una sonrisa triste. No llores, con mucho gusto, dar mi vida, para ti. Al darse cuenta de que se estaba desvaneciendo, Erza trató de consolarlo, tratando de hacerlo durar el mayor tiempo posible. No hables más. Trata de ahorrar energía y quédate conmigo. Tú, siempre fueron, tan gentil, tosió Simón, con lágrimas en los ojos y sangre corriendo por su rostro. Tan gentil. Simón, Erza se limitó a decir a cambio, con lágrimas en los ojos y temblando. Y con eso, Simón falleció, y Solaui, por alguna extraña razón, escuchó lo único que nadie más hizo de él. Yo siempre, te amaba. Observó con tristeza y enojo cómo Erza lloraba por Simón mientras Heyal se burlaba de su sacrificio, llamándolo la definición de morir en vano. Y sintió una fuerte sensación de satisfacción cuando Caster le dio un puñetazo en la cara. Cállate. Caster luego procedió a comer el cristal infundido con Eterión, llamado Lágrima, y comenzó a volverse loco, cortando parte del cristal, su cuerpo destrozado por los efectos secundarios negativos de intentar absorber la cantidad de propiedades diferentes dentro del cristal. Solaui una vez más se preguntó si así fue como murió, pero logró estabilizar la energía del Eterión, transformándose en una forma completamente nueva. Su cuerpo parecía tener crecimientos casi en forma de escamas, y sus dientes se habían alargado hasta convertirse en caninos más afilados. No solo eso, sino que su poder mágico tomó una forma física literal, tomando la forma de, apropiadamente, un dragón hecho de llamas. Este era el poder de la fuerza del dragón. Solaui se preguntó brevemente si este era uno de los dos ases que Caster mencionó que tenía bajo la manga. A pesar de todo, Caster procedió a dominar por completo a Heyal, destrozándolo como un muñeco de trapo antes de aplastarlo a través de la torre, rompiendo todos los pisos por los que pasaron. Has hecho llorar a Erza. Caster rugió mientras continuaban su descenso. No dejaré que te salgas con la tuya. Le hice una promesa a Simón. Si le vuelves a hacer daño, te mataré. Sin embargo, Heyal, como yo Solaui, no era de los que se daban por vencidos más de lo que Caster lo hacía. Tus amenazas no me asustan. Luego procedió a usar la misma magia de alta velocidad que usó antes para tratar de escapar, pero Caster fue aún más rápido. Una vez más terminaron en la parte superior de la torre, donde Heyal logró patear a Caster. No perdería contra ti. Rugió mientras continuaba subiendo más alto. Crearé una tierra de libertad. Lo sé porque en mi hora más oscura, Lord Cerez me llamó. Dijo que podía hacer realidad todos mis sueños. Continuó despotricando mientras disparaba más proyectiles mágicos a Caster, quien logró esquivarlo. Soy el único que puede escuchar la voz de Lord Cerez. Yo soy el elegido, el que, junto con Cerez, creará una nación de verdadera libertad. Solaui no podía creerlo. Estaba dispuesto a hacer todo esto, convertirse en la antítesis de todo aquello en lo que una vez creyó, solo para poder crear un mundo libre. Un objetivo noble, sin duda, pero que no pudo lograrse de la manera que él pretendía. Caster estuvo de acuerdo con eso. ¿Así que vas a robar la libertad de todos los demás? Si eso es lo que hay que hacer para salvar el mundo, que así sea. Heyal, en medio de su locura, intentó lanzar uno de los hechizos más poderosos de su arsenal, Abyss Break, que destruiría la torre y mataría a todos. Sin embargo, dudó, agarrándose a su costado donde Solaui solo podía adivinar que era por una lesión anterior de Erza, que interrumpió el lanzamiento. Caster, viendo su oportunidad, la aprovechó. Nunca serás libre, no porque estés poseído por ese maldito espíritu. ¿Por qué dejas que te manipule? Rugió mientras se disparaba hacia arriba donde estaba Heyal, su poder mágico tomando la forma de un dragón en vuelo. Puedes hacerlo, Heyal. Rugió mientras levantaba el puño hacia atrás. Libérate.
Y con ese golpe final, Caster derrotó a Heyal, enviándolo de vuelta a las profundidades de la torre, destruyéndola. Solaui despertó de su sueño, dándose cuenta de que estaba jadeando y colocó una mano sobre su corazón. Sonaba como un tambor, tan fuerte que temió brevemente que alguien más lo escuchara antes de que volviera a la razón. Se tomó un momento para calmarse y luego comenzó a pensar en lo que había visto. Esa era sin duda la vida de Caster, alcanzó a pensar finalmente después de repasar todo lo que había visto. Fue alucinante. Tenía solo 16 o 17 años, pero había visto y hecho más en su vida de lo que Solaui podría esperar hacer. En ese momento, después de derrotar a Heyal, al verlo parado allí fuerte e inflexible, Solaui vio a Caster por primera vez, no como un adolescente tonto con un don para los problemas y amor por la pelea, sino como un guerrero que lucharía hasta la muerte para proteger a sus seres queridos. Ahora podía decir que estaba más que honrada y orgullosa de ser la maestra de Caster. Pero aún así, ¿cómo murió? ¡Ah! Solaui corrió rápidamente hacia la puerta, escuchando el grito afuera, y la abrió. Fue recibida al ver a Caster siendo arrojado al otro lado de la habitación por Lancer, solo para estrellarse contra la pared. Afortunadamente, no pasó por eso, aunque dejó una huella considerable en él. Oh, oye, Solaui, Caster la saludó desde su posición en la pared. Estábamos bromeando. No hay nada de qué preocuparse. Simplemente estaba poniendo a prueba mis habilidades para detectar el peligro con un ataque sorpresa, dijo Lancer. Puedo decir con seguridad que todavía funcionan. Solaui simplemente suspiró. Incluso si hizo cosas que fueron completamente estúpidas o imprudentes. Solaui? Preguntó Caster, haciendo ahora un esfuerzo por mirar a cualquier parte menos a ella. ¿Qué? ¿No crees que deberías ponerte algo de ropa? Parecería que en su prisa, se había olvidado de que solo llevaba su ropa de dormir, que consistía en un vestido transparente, debajo del cual, afortunadamente, llevaba un sostén y ropa interior. Rápidamente se apresuró a regresar a su habitación para cambiarse a algo más conservador, agradeciendo a Dios que Kainet no hubiera elegido salir de su habitación en ese momento. Calles de Fuyuki Raider arrastró a Uaber al mercado, buscando algo que, según él, era para lo que planeaba esta noche. Había sido sorprendentemente reservado sobre lo que pretendía hacer exactamente, pero Uaber notó de inmediato cómo parecía ir directamente hacia donde había varios barriles de vino. ¿Qué vamos a hacer con el vino? Uaber le preguntó exasperado a Raider después de que se detuvo a observar el sexto barril hoy. ¿Vamos a hacer una fiesta o algo así? Raider miró hacia atrás con una sonrisa. Impresionante, maestro. Espera, ¿qué? Uaber pensó para sí mismo. Había estado bromeando seriamente cuando dijo eso. Raider, sin embargo, no lo había hecho. Esta noche, celebraremos un banquete para nuestros compañeros Servants. Todos serán invitados, incluso Assassin o Avenger si así lo desean. Idiota. Uaber prácticamente explotó. ¿Por qué haríamos algo así? Eso es como prácticamente pedir que el enemigo venga y nos mate. No seas tan pesimista, maestro. Tenemos a Seider y Berserker de nuestro lado, ¿no es así? Preguntó Raider, sin que la sonrisa abandonara su rostro. Seguramente, entre los tres, podemos manejar cualquier cosa que los demás puedan dispararnos. Teniendo en cuenta que la especialidad de uno de los que están en cuestión es dispararnos cosas, esa es una mala analogía, respondió Uaber cuando Raider finalmente compró un cañón. ¿Cómo vas a convencer a Archer, Assassin, Caster, Lancer y Avenger para que vengan de todos modos? ¿De qué otra manera? Les preguntaremos. Uaber estaba considerando seriamente la posibilidad de que su sirviente hubiera sufrido graves heridas en la cabeza cuando estaba vivo. A ninguna persona en su sano juicio se le ocurriría un plan como ese. ¿De verdad crees que hoy los encontraremos deambulando por las calles? Haría falta un milagro para encontrarlos a todos. ¿Alguien pidió un milagro? Una voz retumbó, antes de que la forma de Avenger con traje negro y gafas de sol apareciera frente a ellos. Afortunadamente, nadie los miraba directamente, por lo que nadie cuestionó su apariencia. Bueno, el milagro ha respondido, terminó con una breve reverencia. ¿Por qué parece que al mundo le encanta golpearme en él? Uaber se preguntó brevemente. Bueno, Avenger. Dijo Raider a modo de saludo, como si fueran los mejores amigos. No pensé que sería tan fácil encontrarte. Supongo que escuchaste nuestra conversación. Avenger sonrió. Sí, lo hice. Y yo digo que puedes contar conmigo. Ha pasado un tiempo desde que tomé un buen trago con otra persona. De hecho, incluso te ayudaré con eso.
Weaver se estremeció al pensar en el tipo de ayuda que le proporcionaría Avenger. Está bien. Tenemos todo lo que necesitamos. No necesitas hacer nada para ayudar. Pero insisto. Avenger respondió, casi, suplicando. Por lo menos, déjame proporcionarte alojamiento. Luego sacó una tarjeta con una dirección, que colocó en la mano de Ryder. Weaver le echó un vistazo rápido y casi se desmaya. La dirección era prácticamente el mejor restaurante de todo Fuyuki. Dile al resto de los sirvientes que lleguen aquí a las 10 p.m. Tendré todo listo para entonces. Dijo Avenger antes de dar su sonrisa característica. Espero verte pronto. Con eso, Avenger se fue. Weaver miró a Ryder, que tenía una expresión de consideración en su rostro. Por favor, di que no, por favor, di que no, por favor, di que no, pues entonces maestro. Deberíamos ponernos manos a la obra para encontrar a Archer, Assassin, Caster y Lancer, ¿no es así? Maldita sea. Weaver se dio cuenta de que iba a ser un día largo. ¿Iglesia de Fuyuki, una fiesta? Preguntó Risei. Con Kirei aún fuera, Risei había asumido el papel de maestro temporal de Assassin hasta el momento en que Kirei pudiera reanudar sus deberes. Tokiomi y Assassin habían aceptado el acuerdo. Dicho sirviente asintió. Parece que Ryder desea aprender más sobre sus compañeros sirvientes y lo que desearían del Grial. ¿Quién te habló de esto? Archer. Ya había recibido una invitación de Ryder antes en la ciudad y consideró oportuno contármelo. ¿Se va? Efectivamente. ¿Vas a ir? Assassin pareció sonreír detrás de su máscara. Sí. Al ver la expresión de Risei y su arrebato preparado, Assassin se explayó. Tu hijo está lo suficientemente estable como para que pueda permitirme dejarlo solo. Antes de que hagas un caso detallando que nadie debería saber que todavía estoy vivo, 4, potencialmente 5, de los otros sirvientes ya saben de mi supervivencia. A estas alturas, ya no vale la pena seguir con la farsa de mi muerte. La protesta de Risei se extinguió tan rápido como había llegado. Assassin planteó 2 puntos que eran muy ciertos en retrospectiva. Además, incluso si los otros sirvientes sabían que Assassin estaba realmente vivo, nadie lo había visto pelear excepto Seiber, y se había estado conteniendo bastante durante esa pelea. La mayoría de sus poderes aún eran desconocidos, por lo que tenía una ventaja. Sí, tenía más sentido que todo el mundo supiera que todavía estaba vivo y que ahora era un verdadero comodín entre los sirvientes. Pero volviendo al asunto que nos ocupa, exactamente cuándo y dónde se llevará a cabo esta fiesta. Assassin sacó una pequeña carta. A las 10 p.m. en este lugar. Risei echó un vistazo e hizo una doble toma, su reacción sin saberlo idéntica a la de Weaver. ¿Cómo diablos Ryder tiene la intención de tenerlo en? Supongo que tiene un plan. No me preocuparía por eso. Risei miró a Assassin con una expresión incrédula, pero negó con la cabeza. A veces, incluso después de haber abandonado el acto de payaso, a Assassin parecía amarle hacer cosas que no tenían sentido. Aparte de eso, ¿por qué quieres ir tú? Assassin guardó silencio, luego simplemente se encogió de hombros mientras se daba la vuelta para irse. En parte, yo también tengo curiosidad por saber por qué los otros sirvientes están luchando por el Grial, por qué desearían arriesgarlo todo, y en parte porque yo puedo. Mientras tanto, Kirei estaba de pie, trabajando lentamente en su rehabilitación. Necesitaba acostumbrarse a la sensación de su cuerpo reparado si quería estar listo para luchar contra Kiritsugu de nuevo. Era duro, ya que tenía que cuidarse y no esforzarse demasiado, de lo contrario el material, todavía bastante débil, se rompería. Sin embargo, se negó a permitir que eso interfiriera. No perderé la próxima vez que nos veamos, Kiritsugu Emiya. Kirei se prometió a sí mismo. Mientras tanto, no muy lejos, Archer observaba con interés y una sonrisa en su rostro. Veo que Assassin aún no ha hablado con él sobre lo que desea del Grial. Bueno, parece que al menos tiene un objetivo por el que trabajar. Es un buen comienzo. Fuyuki Yacht Hotel, ¿una fiesta? Kainet le preguntó a Avenger mientras él y Solaui estaban detrás de un Lancer y un Caster listos para la batalla, esperando la orden de atacar o simplemente a que Avenger hiciera el primer movimiento. El sirviente vampírico estaba de pie frente a la ventana por la que había entrado al apartamento. Por suerte, los encantamientos que Kainet había colocado por la zona, mejorados por el propio poder de Caster, les alertaron de su presencia antes de que llegara, por lo que todos estaban preparados para la batalla. Al menos, lo habrían sido si no fuera por la invitación que Avenger les lanzó en forma de avión de papel. El sirviente sonrió. Sí. El Ryder de sirvientes me pidió que extendiera invitaciones a todos los sirvientes que encontrara.
Ellos y sus maestros son libres de venir. ¿La fiesta tendrá alcohol?, preguntó Lancer, ignorando el nuevo animes de Kainet. No me habría molestado en extender la invitación si no lo hiciera. Avenger notó las miradas de duda, simplemente encogiéndose de hombros. Es totalmente tu elección si vas a asistir. De cualquier manera, mi trabajo aquí está hecho. Se puso una mano en el sombrero como gesto de despedida. Espero verlos a todos esta noche. Espera Caster comenzó, pero Avenger saltó por el borde, desapareciendo de la vista. Corrieron hacia el borde, solo para ver a su Avenger de sorpresa corriendo por el costado del edificio. ¡Nos vemos! ¡Guau, guau, 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 guau! Caster fue el primero en romper el silencio. Entonces, ¿vamos? Kainet guardó silencio y luego miró a Lancer. No puedo hablar por los otros dos, pero puedes irte si quieres, Lancer. Lancer tuvo brevemente una mirada de sorpresa por lo dispuesto que estaba a dejarlo ir, pero asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Caster miró a Solaui, poniéndose de rodillas. Por favor, maestro, ¿puedo ir? Solaui se rió al verlo, especialmente después de ver su pasado antes. Está bien, pero yo también voy. No lo seré. Los tres se giraron para mirar a Kainet, con miradas inquisitivas en sus rostros. Esa práctica no me conviene. No voy a cambiar de opinión. ¿Estás seguro, maestro?, preguntó Lancer con cuidado, eligiendo sus palabras para evitar avivar las llamas de la arrogancia de Kainet. Dejarte atrás sería como pintarte una diana en la espalda para otros maestros. No te preocupes. Detrás de estas protecciones mágicas, estaré a salvo de cualquier cosa que no sea un ataque de Servant. Incluso entonces, los encantamientos deberían advertirme a tiempo para escapar. Los tres no estaban tan seguros, pero asintieron con la cabeza en señal de comprensión. Solaui y Caster se alejaron, sin duda para encontrar un mapa, para averiguar las direcciones exactas a la ubicación del grupo. Lancer estaba a punto de unirse a ellos, pero se detuvo cuando escuchó la voz de Kainet. Lancer, por favor, ayuda a Caster a proteger a Solaui. Se volvió para mirar fijamente el rostro de Kainet, tomándose un momento para darse cuenta de lo diferente que se había vuelto su maestro en los días en que lo había conocido. Como usted quiera, maestro. Entonces decidió arriesgarse. Ya sabes, si mostrarás este lado de ti más a menudo, tal vez la gente no pensaría que caminas con un palo en el todo el tiempo. Se agachó para evitar el trago de mercurio de volumen y Radium. Conoce tu lugar, Lancer. Puede que seas un espíritu heroico, pero no pienses ni por un momento que puedes burlarte de mí y salirte con la tuya. Lancer no pudo evitar reírse, y después de un momento, aunque era débil incluso para sus oídos, escuchó que su maestro se unía. Noche, mansión e Infern. Las cosas en la mansión estaban bastante tranquilas. Kiritsugu y Mai ya se habían ido más temprano ese día, aparentemente para recoger ese vehículo especial que Kiritsugu había ordenado para Seiber. Iban a recogerlo y jugar un poco con él, y les habían dicho a todos los demás que no volverían hasta la mañana siguiente. El hecho de que Kiritsugu estuviera dispuesto a dejar a Iri sola con otro maestro y su sirviente con solo Seiber para protegerla era una prueba de que confiaba en Kariya lo suficiente como para no apuñalarlos por la espalda, lo que tenía suficiente confianza en que Seiber podría manejar a Berserker y su arma. De todos modos, los inquilinos restantes estaban haciendo lo suyo. Kariya y Sul se sentaron una al lado de la otra mientras miraban la televisión en la sala de estar. Acababan de terminar de ver el canal de noticias, que había entrado en detalles sobre el estacionamiento destrozado, con pruebas, según la policía, que apuntaban a terroristas que se pelearon con la yakuza local. ¿Qué estaban usando? ¿Explosivos? ¿Y arrastraron a sus heridos y muertos fuera del campo? Actualmente estaban viendo un programa en el que la gente tomaba mitos populares de la cultura pop, y trataba de probarlos o refutarlos. Actualmente estaban tratando de demostrar si era posible o no que beber brandy en climas fríos pudiera ayudarte a sobrevivir. Sul notó el estado de ánimo tranquilo de Kariya, que no había cambiado desde que regresaron del hospital la noche anterior. ¿Sigues pensando en la conversación que tuviste con Tokiomi? Sí, respondió Kariya. Había sido una revelación para él. Resultó que Tokiomi en realidad había tenido dudas sobre renunciar a Sakura, e incluso había considerado si debería romper la tradición y mantenerla de todos modos. La razón por la que se la dio a Zouken fue porque los Matou no tenían heredero, por lo que lo consideró un regalo del cielo. Kariya se sorprendió de que Tokiomi estuviera en conflicto con su elección, lo cual estaba muy lejos de su creencia de que valoraba más la importancia de sus hijas que su felicidad.
Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de Kariya fue el hecho de que la razón principal por la que Tokiomi le dio Sakura a Zouken fue porque esperaba que Kariya la cuidara y la mantuviera a salvo. Tokiomi no sabía que Zouken había mentido cuando dijo que Kariya estaba allí. Ese hecho le dejó claro a Kariya que él era tan culpable de la condición actual de Sakura como Tokiomi. Había fracasado en mantener esa confianza, así que atrapado en la destrucción de cualquier vínculo que tuviera con los Matou, permitió que un hijo de la mujer que amaba sufriera. El hecho era que, aleccionador, por decirlo menos. Oye, comenzó Sul, notando la expresión de Kariya. No podrías haberlo sabido, ninguno de los dos podría haberlo sabido. Aún así, le fallé cuando más me necesitaba, y ahora lo estás compensando, interrumpió Sul, que no estaba de humor para oír ninguna angustia. No se puede cambiar el pasado. Tienes que ver lo que hiciste mal y usar esas lecciones para asegurarte de no cometer los mismos errores en el futuro. Kariya miró fijamente a Sul, todavía incapaz de aceptar el hecho de que era un espíritu heroico, no un adolescente. Pero sabía que Sul tenía razón. No podía cambiar lo que ya había sucedido. Solo podía seguir avanzando y tratar de corregir sus errores. Por ejemplo, la próxima vez que veas a ese bastardo gusano, puedes hacer que Maka y yo lo matemos de verdad, dijo Sul, sonriendo con su sonrisa característica. Ahora que sabemos cómo está vivo, conocemos la técnica perfecta para matarlo. Entonces puedes usar el Grial para desearte un nuevo cuerpo, y puedes vivir con Sakura. Kariya soltó una risita al oír eso. No está mal, no está nada mal. Entonces, añadió con un tono burlón, tú y Berserker podríais usar vuestro deseo de volver a estar vivos. Y entonces ustedes dos podrían casarse y vivir con nosotros. Sul, que había estado bebiendo un refresco mientras hablaba, casi lo vomitó sobre los muebles. Casi porque Iri lo mataría si lo hiciera, y luego resucitaría su cadáver para limpiar el desastre. ¿Qué? ¿De dónde sacas esa idea? Dicen que la primera señal de que dos personas están enamoradas es si niegan fervientemente cualquier afirmación de que lo están, no estamos juntos. Digas lo que digas, pero cuando estés listo para hablar... Aquí estoy. Mientras tanto, Berserker de repente estornudó antes de mirar a Seiber con una expresión de vergüenza en su rostro. Si Seiber se sorprendió, no lo demostró. Gesundheit. Gracias. Seiber y Berserker estaban afuera en el balcón, disfrutando de la vista de la luna y la sensación del aire nocturno. Los dos, aunque al principio eran enemigos, habían llegado a respetarse mutuamente como aliados. Si bien ninguno de los dos lo había dicho o admitido nunca, era posible Seiberlo observando su lenguaje corporal, particularmente el de Seiber. Sus movimientos, antes tan cautelosos, ahora eran relajados, y sus ojos, una vez llenos de sospecha, ahora estaban tranquilos. Lo mismo se podía observar, aunque eran un poco más sutiles, en los cambios en el lenguaje corporal de Berserker. Es cierto que aún no habían llegado al punto de ser amigos, pero al menos confiaban el uno en el otro lo suficiente como para no apuñalarse por la espalda en la mejor oportunidad. Así que Seiber, comenzó Berserker, iniciando una conversación por curiosidad, ¿qué piensas de Kiritsugu como tu maestro? Seiber la miró antes de volver a mirar a la luna. No estoy del todo seguro de qué hacer con él. Nunca hemos interactuado mucho en nuestra reunión original, pero eso es potencialmente lo mejor. ¿Por qué dices eso? Berserker había notado que parecía haber cierta tensión entre los dos, pero nunca se tomó el tiempo para pensar en ello. Nuestros métodos de combate son tan diferentes como el día y la noche. Como habrás adivinado por nuestras conversaciones, prefiero que mis batallas sean directas y justas, basadas en los códigos de caballería en los que me crié y defendí a lo largo de mi vida. Hay quienes se aprovecharían de esa mentalidad. Efectivamente, pero es la forma en que he luchado y la forma que mejor conozco. Kiritsugu, sin embargo, dijo Seiber antes de volver a centrar su atención en Berserker. Prefiere atacar desde las sombras, buscando ese punto de mayor debilidad. No dudará en golpear a un oponente derribado y usará cualquier ventaja que pueda para ganar una batalla. Berserker enarcó una ceja. Entiendo lo que quieres decir. Diablos, suena como si fuera un assassin imbatible. De hecho, Seiber se rió un poco al pensarlo. Sí, habría sido un gran assassin. Pero eso es un punto aparte. El punto es que nuestros métodos e ideologías chocan demasiado para que trabajemos juntos de manera efectiva. Por eso prefiero la compañía de Irisbiel. ¿Qué quiere desearle el Grial? Preguntó Berserker. Quiero decir, mi maestro quiere usarlo para salvar a alguien importante para él, pero ¿qué hace que el Grial sea tan importante para un tipo como él?
Seiber miró a Berserker, debatiendo mentalmente si decírselo o no. Esa era una pregunta muy personal, pero ¿no merecían ellos, como aliados, saber exactamente lo que ella y su maestro querían? Sin embargo, antes de que pudiera responder, una voz familiar se le adelantó. «Desea que el Grial cumpla un sueño en el que alguna vez creyó», dijo Irisbiel mientras salía al balcón con ellos. «Desea la paz mundial, crear una utopía para la humanidad». Berserker la miró con sorpresa en su rostro. De todo lo que esperaba que fuera la respuesta, esa nunca había surgido. Iris se fijó en la mirada. «Perdóname. No quise espiar, pero puedo decir por tu cara que no esperabas que su deseo fuera ese». «Lo siento», se disculpó Berserker, frotándose la nuca. «Nunca pensé que a un tipo como Kiritsugu Emiya realmente le importara algo así. La mayoría de la gente tiene esa reacción, pero es verdad», sonrió Iri. «Hacer realidad el deseo de Kiritsugu, ese es mi sueño también». Berserker luego miró a Seiber, un poco de comprensión se formó en sus ojos. «Entonces, respetas su deseo, pero no los métodos que toma para alcanzarlo». Seiber asintió. «Como dicen algunos, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Simplemente no puedo condonar las acciones que tomará para obtenerlo». Berserker guardó silencio y luego abrió la boca para hablar. «Oye Seiber, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Lo acabas de hacer, pero adelante». Iris se rió levemente mientras Berserker simplemente levantaba una ceja ante el intento de humor de Seiber. Aún así, siguió adelante. «¿Por qué quieres el Grial?» El rostro de Seiber pareció estremecerse cuando preguntó y se quedó en silencio durante varios momentos. Berserker consideró si esa era o no una forma inteligente de formular la pregunta. Si no quieres, está bien», dijo Berserker, poniendo las manos delante de ella en un gesto de apaciguamiento. «Si no me corresponde preguntar, puedes olvidar que alguna vez lo hice». «No», interrumpió Seiber, cortando su disculpa. «Tienes todo el derecho a escuchar por qué tus aliados quieren el Grial. ¿Quieres saber qué es lo que hace que el Grial sea importante para mí?» Esperó el asentimiento de Berserker antes de continuar. «Deseo la salvación de mi patria. Usando el omnipotente dispositivo de concesión de deseos, evitaré la destrucción de Gran Bretaña». Berserker sabía que la destrucción a la que se refería Seiber era la traición tanto de Lancelot como de su hijo Mordred, lo que resultó en la destrucción de Camelot. «Pero, ¿cómo lo harías?» «La caída de mi país fue culpa mía, Berserker», contestó Seiber, con la voz llena de pesar. «Yo era su líder, y bajo mi liderazgo, cayó en la ruina. Creía que para ser rey, nunca debes permitir que la emoción interfiera con tus deberes. Nunca entendí los corazones de mi pueblo, y debido a eso, las semillas de la duda se sembraron mucho antes de que se cosecharan durante la traición. Con el poder del Grial, ciertamente puedo evitarlo». «Bueno, ¿lo usarías para advertir a tu yo del pasado?» Berserker podía verla potencialmente haciendo eso, aunque se dio cuenta de lo extraño que sería ver y hablar con otro tú, que era y sin embargo no era el mismo. Seiber negó con la cabeza. «No. Incluso si viajara a esa época, no hay garantía de que mi yo del pasado creyera mis palabras. Es probable que sean vistos como una ilusión, o tal vez un truco de un enemigo. Lo sé porque así es exactamente como reaccionaría en una situación así. Incluso entonces, no hay evidencia que sugiera que las palabras simples harían una diferencia suficiente, al menos no a tiempo». «Bueno, ¿cómo lo harías?» «Volvería al momento en que elegí sacar la espada de la piedra, Caliburn, y detenerme. Reharía mi vida para que otro se convirtiera en rey en mi lugar». «Entonces, lo que estás diciendo es que te desharías de lo que te convirtió en un héroe en primer lugar». Berserker resumió. Sí, Seiber inclinó la cabeza, como si estuviera sumida en sus pensamientos. «¿Por qué?» Seiber levantó la vista, notando la mirada ilegible en el rostro de Berserker. «¿Te molesta eso?», preguntó. Su cuerpo pareció cambiar a una postura defensiva, como si estuviera lista para luchar contra ella si no estaba de acuerdo. Berserker habló de inmediato para aplacarla. «No. Quiero decir, es solo, bueno, ya veo a lo que te refieres. Quieres que tu gente, tus caballeros y tus súbditos leales tengan la oportunidad de una vida mejor. Quieres crear un mundo en el que no tengan que sufrir como lo hicieron cuando cayó Camelot. Lo entiendo perfectamente. Tu gente significa mucho para ti, y estás completamente dispuesto a sacrificar cualquier cosa por su bien, incluso tu propia leyenda». Seiber sintió que su tensión anterior se desvanecía. Sin embargo, sabía que Berserker no había terminado. «¿Pero?» Berserker continuó, tranquilizado por las indicaciones de Seiber.
Pero, ¿realmente crees que solo el líder debe hacer el sacrificio? ¿No deberían los que siguen estar dispuestos a soportar también el peso de los sacrificios? ¿A qué te refieres? Iri, olvidada por ambos, preguntó. Si el líder es el único que renuncia a las cosas, y los seguidores solo toman, eventualmente, llegará al punto en que el líder no tendrá nada más que dar. Berserker respondió. Para ser un líder, debes estar dispuesto a sacrificar cosas, sí, pero ¿cómo puedes liderar a aquellos que no están dispuestos a tomar exactamente las mismas decisiones? ¿Cómo puedes realmente liderar a aquellos que no lo harán, si fuera su elección, si tuvieran la oportunidad, hacer los mismos sacrificios? Saber abrió la boca para hablar, pero Berserker la interrumpió. Lo que acabo de decir probablemente suene como algo que diría alguien que nunca conoció las cargas de la realeza. Lo entiendo, Saber, de verdad. Realmente no tengo ningún derecho a criticar tu elección. Berserker luego miró a Saber a los ojos. Pero recuerda, ambos somos héroes. Ambos nos convertimos en héroes porque queríamos proteger a las personas importantes para nosotros. Si nos arrepentimos de la vida que vivimos, de las luchas que enfrentamos por el bien de aquellos que son importantes para nosotros, ¿cómo podemos honrar verdaderamente sus sacrificios? Berserker, mis caballeros y yo luchamos por la preservación de nuestro reino, un reino que cayó en una guerra civil por mi culpa y solo por mí. Quiero que tengan la oportunidad de vivir una vida plena, que no mueran sin sentido por un error que no fue culpa de nadie más que mía. Saber bajó la mirada hacia sus manos mientras decía eso, y Berserker se preguntó por un momento si estaba viendo la sangre de su único hijo en ellas. ¿Cómo puedes ser un líder si no proteges a aquellos a quienes lideras? Berserker guardó silencio. Pero antes de que pudiera abrir la boca para responder, sintió una presencia que se dirigía hacia la mansión. Por suerte, era familiar y amistoso. Parece que Raider ha regresado, y creo que se dirige hacia el salón principal. Saber la miró por un momento, como si esperara a que respondiera a su pregunta, luego siguió a ir de regreso a la mansión para saludar a Raider. Berserker se quedó allí por un momento más, luego lo siguió a ella misma, decidiendo internamente responder a la pregunta final de Saber tan pronto como pudiera. Podría haber sido algo bueno entonces, ya que el lugar al que iban sería una oportunidad perfecta para hacerlo. Omake. Sirvientes diferentes. Bateador Uryu Unosuke miró su mano mientras hacía una mueca. Se sentía como si estuviera en llamas. Observó cómo aparecían en él 3 marcas carmesí rojas parecidas a guadañas. El círculo que había dibujado con sangre comenzó a brillar antes de expulsar humo. Cuando el humo se disipó, Uryu vio una figura. La figura era un hombre que parecía estar en la mediana edad de su vida. Era bastante alto, de hombros anchos, y vestía una larga túnica blanca y sandalias. Tenía el pelo largo, rubio dorado, que no tenía ninguna banda que lo mantuviera en su lugar, pero se mantenía alejado de su frente, con 2 mechones sueltos que caían sobre su frente y una barba completa al estilo de Don Gal en su mandíbula cuadrada. Si uno lo miraba desde la distancia, juraría que era un profeta de la tradición bíblica. Los ojos, sin embargo, arruinaron la imagen. Eran de un tinto vino, y la expresión en ellos era la de una persona a la que no le importaba nada la vida humana. Eran los ojos de alguien que veía a los humanos como algunas personas veían a los insectos. Insignificante y sin sentido. Esos ojos ahora estaban puestos en Uryu. Soy Servant Caster. Te pregunto, ¿eres mi maestro? Uryu se quedó en silencio por un momento, luego respondió. Bueno, sí. Mi nombre es Uryu Unosuke. Actualmente estoy desempleado, y mis pasatiempos son apuñalar y asesinar. Me gustan especialmente los niños, y ocasionalmente las mujeres jóvenes. El hombre que se hacía llamar Caster entrecerró ligeramente los ojos, luego echó un buen vistazo a su alrededor, tomando nota del estado de la habitación, los cuerpos y el niño atado como un animal al matadero. Uryu comenzó a ponerse un poco nervioso por el silencio de la figura. Oh. Oye, demonio, ¿quieres un bocadillo? Tengo un niño agradable y sabroso para ti aquí. Hizo un gesto al chico atado en cuestión, que en ese momento estaba superando su conmoción y tratando de liberarse. Caster guardó silencio, luego se acercó al niño y se arrodilló para mirarlo a los ojos. El niño miró hacia atrás, con la esperanza de ver alguna forma de compasión, misericordia, cualquier cosa que implicara que iba a ayudarlo. Pero no había señales de nada de eso. Sin decir una palabra, Caster levantó la mano y la colocó sobre la cabeza del niño. Por un momento, no pasó nada, al menos por lo que Uryu podía ver. Sin previo aviso, una electricidad roja brotó de su mano, y el niño comenzó a gritar y retorcerse con un frenesí renovado, sin éxito.
Uryu observó con fascinación mórbida cómo los gritos del chico se hacían cada vez más fuertes, sus golpes cada vez más salvajes, antes de acallarse. Sus ojos, antes llenos de vida y miedo, eran ahora los ojos vidriosos de la muerte. Caster dejó caer la cáscara sin vida del niño, luego miró su mano, murmurando algo. No mucho, pero con mi suministro actual, no debería tener que preocuparme, por supuesto. Uryu no prestó atención a los murmullos de Caster, tan asombrado por la exhibición de asesinatos frente a él. Nunca antes había visto a nadie morir así. Eso fue genial. Gritó Uryu emocionado, agarrando la túnica de Caster como un niño hiperactivo. ¿Cómo lo hiciste? Eso fue increíble. ¿Podrías hacerlo de nuevo? Por favor. Caster miró a Uryu, su rostro se torció brevemente en disgusto antes de volver a su estado neutral. Si usted insiste, maestro. De repente, sintió un breve dolor en su mano marcada, y apenas se dio cuenta de que se había ido antes de que se produjera otro destello de electricidad y se encontrara empalado por todos lados por púas de piedra que habían brotado del suelo. Mientras sentía que su vida se le escapaba, Uryu miró a Caster, que ahora sostenía su mano perdida, y murmuró sus últimas palabras. Esto es tan genial. Caster miró fijamente el cuerpo ahora muerto de su antiguo maestro, sin siquiera molestarse en absorber su alma y agregarla a la suya. Esa basura no merecía la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Repugnante. Y con eso, Caster, conocido en vida como padre, el primer homúnculo, entró en la cuarta guerra del Santo Grial. Una vez más, la divinidad estaba en la palma de su mano. Y no dejaría que nadie se lo volviera a arrebatar.